y somos uno. Y en la Metro celebramos que sean parte del pasado esos años de jugar en el closet, de inventar excusas. Voy a la pieza a estudiar. Y romper récords en silencio. Gamers de Chile y el mundo, dejemos atrás los pudores, gritemos sin miedo al superar una etapa, compartamos con el multiverso el placer orgásmico del triunfo y la sed por más en la derrota. Alcemos nuestros controles y consolas, porque aquí comienza Gamer a los 40, con el decano, ¡Silencio! Alejandro Alaluf, quien destapa el más codiciado easter egg de la Metro, en una hora en la que amigos e impostores se unen en esta cofradía multijugador llamada Gamer a los 40. Porque los juegos llegaron para unir a la familia, y porque esta es nuestra familia, porque fuimos, somos y seremos gamers. Apretamos Start a Gamer a los 40. El carnaval del orgullo gamer. Así es, señoras y señores, el carnaval del orgullo gamer. Sean todos muy bienvenidos a este capítulo estreno de Gamer a los 40, el programa dedicado a los gamers adultos que no quieren ni pueden dejar de jugar. Vamos a tener novedades de la industria, conversaciones, lanzamientos, tendencias, vamos a comentar los videojuegos más populares del momento y por supuesto vamos a tener también un cerro de datos, de trivia y especialmente de nostalgia. Vamos a hacer viajes al pasado, vamos a ocupar la máquina del tiempo para rememorar lo que eran los arcades, lo que era jugar videojuegos en la playa, el primer Nintendo, quizás el primer Atari. Vamos a estar hablando de todo eso y mucho más aquí en la Metro en Gamer a los 40. Antes de comenzar, les quiero recordar nuestras redes sociales para que compartan el contenido, para que hagan preguntas, consultas, para que comenten respecto a este tema. Estamos en Instagram en la Metro-FM, en Twitter también en la misma dirección, la Metro-FM, en WhatsApp nos pueden escribir al +569 3188 2414 y por Zapping, porque también estamos en televisión, nos puedes ver a través del canal 184. Aprovecho también de saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestra señal en streaming en la metrofm.cl y nuevamente a quienes están viendo también a través del medio audiovisual que es la televisión a través del canal Zapping. De nuevo, en el canal 184, porque esta es una radio muy moderna, señoras y señores. Bueno, antes de comenzar, la verdad es que quería tomarme un par de minutitos para básicamente darle gracias a la Metro por haberme ofrecido este espacio, este proyecto radial que me tiene muy contento, porque estoy de vuelta, por supuesto, al medio que más me gusta, pero principalmente por haberme ofrecido un contexto de conversación y de temas que tiene que ver con lo que probablemente a mí más me gusta y probablemente también por lo que ustedes más me conocen, el mundo de los videojuegos. Es un tema que a mí me apasiona, llevo prácticamente más de 45 años jugando videojuegos y apretando el botoncito, así que tengo muchísimo que comentar al respecto, porque es un tema que no ha pasado de moda y a pesar de que ya cumplí más de 5 décadas, todavía sigo jugando videojuegos como si tuviese 15 años. ¿Por qué no? Ya. Ahora sí, vamos a comenzar con las noticias de esta semana, porque acá en la Metro, en Gamer a los 40, vamos a tener actualidad y también nostalgia. Vamos a comenzar con quizás la noticia más impactante de lo que han sido estos últimos días y ha sido el estreno en salas de cine de la película Borderlands. Un estreno que también recayó en nuestro país. Si se interesan, la película ya está disponible en su cine más cercano. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la franquicia Borderlands. No sé si todo el mundo la conoce, pero a mí personalmente, esta es una de mis franquicias favoritas de videojuegos, sobre todo en lo que tiene que ver con el género de los disparos en primera persona, los FPS, los First Person Shooters, que quizás podríamos iconizar en la saga Call of Duty, probablemente el juego más popular en ese sentido. Borderlands, en cambio, tiene un contexto mucho más caricaturesco, más orientado a la ciencia ficción. El primer juego, de hecho, salió hace ya más de una década, fue el año 2009, cuando la compañía basada en Texas, Estados Unidos, Gearbox Software, lanzó este juego que prometía la premisa de ser un juego de rol mezclado con disparos en primera persona. Y con un detalle que para mi gusto fue lo más vendedor que tuvo el juego en su minuto.
más allá de la historia, más allá del escenario de ciencia ficción, prometía una cantidad ridícula de armas y de posibilidad de combinación de armas entre pistolas, escopetas, metralletas, lanzacohetes y todo eso. Toda esa mecánica, sumado a todos los elementos originales del juego, hicieron que el Borderlands fuese un juego realmente original y uno de los juegos más destacados de ese año 2009. Así que no fue mucha sorpresa que, lógicamente, después de eso, surgieran distintas secuelas. Tenemos el Borderlands 2, que salió el 2012, la precuela a la saga, que salió el 2014, y la tercera parte, la última que ha salido, que fue el año 2019. Todos han sido juegos sumamente exitosos, han vendido en total casi 80 millones de copias alrededor del mundo, y era un poquito esperable que, tras el éxito de los videojuegos, surgiera una adaptación cinematográfica al estilo de Hollywood. Pues bien, resulta que después de años de estar el proyecto en el limbo, finalmente, y tras una escritura inicial del guionista Craig Mazin, el mismo de The Last of Us y de la saga Chernobyl en HBO, por eso lo pueden recordar, Eli Roth, el director norteamericano más conocido quizás por la saga Hostal y otras películas de terror, decidió tomar las riendas del proyecto para llevar a la pantalla grande la historia creada por Randy Pitchfork, el dueño y CEO de Gearbox Software, y sus muchachos. Finalmente, tras algunos trailers y algunas presentaciones, ¿no es cierto?, la película finalmente fue estrenada este fin de semana, pero la verdad yo creo que nadie esperaba que el resultado, tanto en taquilla como en crítica, haya sido devastadoramente malo. Ha sido una recepción muy negativa. El mismo Randy Pitchford en redes sociales, particularmente en Twitter, se enfrascó en algunas disputas con algunos usuarios de la red social de Elon Musk. En fin, ha sido todo un pequeño desastre en sus primeros días de estreno de la película. ¿Hay que darle una oportunidad? Claro que sí. Las críticas en todo caso van al hecho de que quizás la película es algo juvenil, no tiene el humor ni la carnacidad, ¿no?, que tienen los juegos originales. El casting también se llevó críticas, entre otros detalles. Pero como sea, si les interesa ver la película y de todas maneras es mejor ir a verla antes de comentarla, vayan a verla a los cines porque la película ya está estrenada en todo el mundo. Borderlands, la película. Nuestra siguiente noticia tiene que ver con, habiendo pasado, por supuesto, ya la mitad del año, con los reportes que están haciendo las distintas compañías actoras de esta industria de videojuegos, y particularmente lo que tiene que ver con el mundo de las consolas de videojuegos. Porque no es ningún secreto que en esta generación de videojuegos, Sony, a través de su PlayStation 5, por supuesto, ha dominado estos últimos años el mercado de las consolas. Y en ese sentido, tenemos que la compañía japonesa ha llegado a vender casi 60 millones de unidades desde el lanzamiento original que tuvo la PlayStation 5 durante la época de la pandemia. Solamente durante este año 2024 ya llevan 6.6 millones de unidades vendidas, lo que le la corona, ¿no es cierto?, no solamente como la consola más importante y más vendida de esta generación, sino que también la más popular año tras año. ¿Qué pasa con Xbox? Bueno, Xbox, tras la compra de múltiples estudios de desarrollo de videojuegos, particularmente, ¿no es cierto?, con el deal más grande que se ha hecho en esta industria, tras la compra de Activision Blizzard, ha tenido una generación más bien algo lenta, podríamos decir. Porque si bien ha hecho bastante noticia con estas compras, y por otro lado, con todos los distintos juegos que tiene su servicio de suscripción Xbox Game Pass, en lo que se refiere estrictamente a ventas de consola, la Xbox, la verdad es que ha estado bastante flojita estos últimos años. Tanto así que en este instante está exactamente a la mitad del camino en unidades vendidas que PlayStation. Así es, poco más de 29 millones de unidades es lo que Microsoft y Xbox han vendido en sus series X y S, las últimas versiones de su Xbox, alrededor del mundo. Y finalmente tenemos que Nintendo, que lógicamente ha tenido bastante más años de estar sobre las vitrinas que el resto de su competencia, a este 2024 ya lleva casi 190 millones de unidades vendidas de su Nintendo Switch. No ha tenido un crecimiento tan alto porque lógicamente es la consola que más tiempo ha estado efectivamente en vitrinas. Para mi gusto, la Nintendo Switch ya a estas alturas del partido, más allá de su capacidad portátil, es una consola que ya está mostrando signos de añejamiento, a diferencia de lo que está sucediendo justamente con PlayStation y con Xbox, que más allá de que hayan salido buenos juegos durante este año, cosa que pongo en duda,
y les pido que por favor me digan cuáles han sido sus juegos favoritos de este año, pero por lo menos sí tenemos unos nuevos modelos que tienen que ver principalmente con servicios de suscripción, tal cual como ocurre, por ejemplo, con Spotify o con Netflix o cualquier plataforma de streaming. Tú pagas una mensualidad y accedes a una biblioteca de videojuegos. Eso es lo que está cambiando el hábito a la hora de acceder a el mundo de los videojuegos. Vamos, sí, impresionante, sin duda que sí. Y vamos a seguir con más noticias, porque esta es algo triste, una noticia que me toca de alguna manera, de manera personal, porque finalmente la última gran revista física de papel que circulaba por Estados Unidos, finalmente acaba de cerrar sus puertas. Probablemente alguno de ustedes recordará o ha leído, ¿no es cierto?, lo que era la revista Game Informer. La revista Game Informer, que era una revista que fue originalmente publicada por las tiendas, la cadena de tiendas GameStop, después de 33 años de ser publicada, con cientos y cientos de números dedicados al mundo de los videojuegos, finalmente cerró sus puertas y yo diría que actualmente no debe estar en circulación ninguna revista de videojuegos en papel como sí lo estuvo haciendo por mucho tiempo, desde los 80 en adelante. El mercado, de hecho, de la industria de las revistas de videojuegos era sumamente atractivo, había una cantidad de revistas tremenda. Yo tenía la suerte que me llegaban revistas desde Estados Unidos e Inglaterra, y en ese sentido la cantidad de revistas era realmente sobrecogedora. Habían revistas como, por ejemplo, bueno, revistas dedicadas a cada plataforma, revistas dedicadas a la Xbox, a Nintendo, la misma revista Club Nintendo que acá en Chile tuvo algo de popularidad, la revista Next Generation, la revista Game Fan, la Game Pro también, la Computer Gaming Monthly, la Electronic Gaming World, entre otras revistas que marcaron la pauta en lo que era contenido de videojuegos, particularmente los 80s, sobre todo los 90s y los 2000, y que hoy por hoy básicamente se ha reducido a portales en Internet. Así que, Game Informer, gracias por tu servicio, gracias por tus 33 años de publicaciones, y será hasta la próxima. Excellent. Vamos a continuar con más noticias, pero a propósito de la pregunta respecto a cuál es el videojuego favorito que han tenido o que han jugado durante este año, ¿ustedes coinciden es que quizás el Elden Ring, el juego de From Software, la última entrega en lo que se refiere a juegos Souls, sea quizás el juego más trascendental de este último tiempo? Yo este año, la verdad, me cuesta encontrar un juego que haya hecho un impacto realmente duradero. Más allá de gustos personales, creo que no ha habido un Starfield o un mismo Elden Ring durante este 2024. Y creo que, sumado a la entrega del DLC que sucedió hace algunas semanas, tenemos que el Elden Ring es probablemente el videojuego más popular de este último tiempo. Para quienes no conozcan al Elden Ring, les voy a contar. Este es un título de acción y juego de rol creado por el estudio japonés From Software. De hecho, su director es Hidetaka Miyazaki, que quizás les puede sonar por ser el creador de el Dark Souls, el juego que cimentó la fama de los juegos Souls. Los juegos Souls, a su vez, para quienes no los conozcan, son este subgénero de combate donde el jugador se enfrenta a bosses y enemigos que son tremendamente difíciles de derrotar y que tienen la necesidad de tener una estrategia, una coordinación psicomotriz realmente muy alta y muy diestra para finalmente poder derrotar a estos tremendos villanos, estos tremendos monstruos que generalmente de un solo charchazo te quitan una vida. Esto ha generado distintos juegos, como les decía, los famosos Dark Souls, también está el Demon Souls, está el Bloodborne también como grandes ejemplos de juegos Souls, y probablemente el más grande y más popular de todos, que es el Elden Ring, que tiene a su vez la particularidad de ser una historia desarrollada originalmente nada más y nada menos que por el mismísimo George R.R. Martin, a quien probablemente les va a sonar porque es el creador de la saga de Juego de Tronos. El juego, por supuesto, se ganó varias preseas respecto al título del año durante el 2023 y hasta el día de hoy, y sobre todo después de los 25 millones de copias que ha vendido, y particularmente después de la entrega de Shadow of the Erdtree, el último DLC del juego, ¿no es cierto?, que complementa la historia central y que los fanáticos han recibido prácticamente como un nuevo juego. Ha hecho que nuevamente el Elden Ring sea el juego más comentado de este 2024. ¿Están de acuerdo?
¿Quieren comentar algo al respecto? ¿Tienen otro juego que les gustaría más comentar? Ya lo saben. Acá en la Metro, en Gamer a los 40, pueden tirar todos sus comentarios, todas sus conclusiones, todas sus observaciones respecto al mundo de los videojuegos o lo que yo diga, porque este programa, muchachos, es de ustedes. Well done. Y ahora tengo el placer de anunciar a nuestro primer invitado aquí en Gamer a los 40. Sí, porque además de noticias y aparte de hablar de videojuegos en términos generales, vamos a tener a interesantísimos y muy entretenidos invitados que tienen que ver de una u otra manera con el mundo de los videojuegos para que nos cuenten su experiencia, cuáles fueron sus primeros juegos, qué títulos, por ejemplo, les marcaron su vida o cómo es que finalmente han estado insertos dentro de este maravilloso pasatiempo. Y en nuestro debut acá en la Metro, tengo el placer de presentar a Ricardo Martínez, administrador de los entretenimientos Diana. Claro que sí, los legendarios entretenimientos Diana que están próximos a cumplir 80 años de vida. 90 años, perdón. 90 años de vida, 9 décadas. Los entretenimientos Diana han estado presentes en nuestras vidas, ¿no? Yo personalmente tengo el recuerdo de cuando muy pequeño ir particularmente al local de de calle Ahumada, ¿no es cierto? Donde actualmente hay un banco, ¿no es cierto? Una gran tienda al frente de los Bajos York. Y me acuerdo que si bien mi mamá no me daba permiso para ir, mi abuelo, casi de contrabando, cuando me llevaba a pasear al centro, bajábamos esa escalera, ¿no es cierto? Al tiro estaba la caja donde tú comprabas las fichas y ahí uno se perdía en un laberinto, ¿no es cierto? Entre juniors, escolares haciendo la cimarra, gente de todo tipo, había un olor muy espeso de cigarro, me acuerdo, pero la verdad es que nada de eso era un detrimento para sorprenderse y maravillarse con la cantidad de máquinas, de videos, de pinballs o flippers, ¿no es cierto? Porque finalmente era el local más grande. Estaba un poquito más allá del Delta 15. Sí. Los más veteranos se van a recordar, pero yo creo que nada podía comparar con el espacio y la cantidad de máquinas que tenía los entretenimientos Diana de calle Ahumada y también su otro local que está y que todavía sobrevive, ¿no es cierto?, en calle Merced, a pasos de la Plaza de Armas. Ricardo Martínez, administrador de entretenimientos Diana, ¿cómo estás? Y bienvenido, nuestro primer invitado aquí en Gamer a los 40. ¿Cómo estás, Ricardo? Oye, muchas gracias por invitarme. Un placer, y pues. Maestro, o sea, el nombre no puede estar mejor Está bueno, ¿no? escogido. No es en todo caso creación mía, tengo que decirlo. Eso fue de los creativos, los tremendos creativos que tiene la Metro. No, Oye, Ricardo, cuéntame un poco, ¿cómo nació en el caso tuyo, digamos, esta pasión por los videojuegos y los arcades? ¿Y cómo llegaste a los entretenimientos Diana? Sí, mira, más que pasión, esta pasión nace básicamente hace 25 años de que llegué a trabajar, digamos. Soy justamente al frente del local que tú comentas, el de los Bajos York. Ese local básicamente es como un ícono, pero nosotros pensamos que como el que está en el colectivo, la gente y todo, es como el de Ahumada, el mítico 131, sí, el subterráneo, que ese es como, ahí tuvimos 20 años y básicamente cerramos también hace 18 años. ¿2007? 2006 se cerró. Y de ahí, bueno, nos trasladamos al local de Merced, digamos. Local de Merced que siempre ha existido. Claro. En paralelo. Pero Era como como un poquito más de vitamina después. Exacto, era como nuestra sucursal y Correcto. ahora se transformó en nuestra casa matriz. Correcto. Entonces ahí en Merced llevamos del 79, que no es menor, digamos. Que fue cuando comenzó el boom de los arcades. Exacto, o sea, el boom de los arcades, tú, ¿cachai? Que es básicamente el boom de los 80, pero también estaba entre los 60 y los 70, estuvo el boom de los pinball. Correcto. Y fue Los electromecánicos. Los electromecánicos, exacto. Ahí tenemos algunos doctores, algunos conocimientos que han pasado por ahí, que cachan muchísimo de todo lo que es la cultura pinball. Claro, que hasta el día de hoy, digamos, más allá que ya no existan como antes pinballs, todavía, ¿no es cierto?, la gente lo sigue jugando, ya sea a través de la compraventa de máquinas, que no son nada de baratas, por cierto, no. o por último, a través de emuladores que pululan, ¿no es cierto?, en internet de manera digital. Ahora, Ricardo, cuéntame un poco, ¿cómo has percibido tú esta evolución de lo que son los arcades? Porque lógicamente, yo no sé si las nuevas generaciones tienen una noción real de lo que es esa atmósfera tan única que se generaba cuando uno entraba a un arcade, que era esa invasión sensorial, ¿no es cierto?, de luces,
de sonidos, de musiquitas, que todos se mezclaban y tú podrías identificar, esta máquina está prendida, esta máquina está apagada, está funcionando esta está ocupada, esta no, acá sacaron juego, acá sacaron vida extra. Todo era una especie de sinfonía cacofónica de sonidos y luces que era muy estimulante, ¿no es cierto? Y que hoy prácticamente las nuevas generaciones no tienen por dónde conocer. Exacto. Yo creo que eso es lo que nos transforma en un sello único. Básicamente el local que tiene 90 años de historia, pero pienso que lo principal de todo eso es tener máquinas de ese tipo, que son máquinas que cuando tú las ves inmediatamente te trasladan al pasado, porque son máquinas que te acuerdas que venías, en tu caso cuando tú comentabas que venías con tu abuelo. Correcto. Nosotros en local de Merced tenemos pinball, no sé, pues tenemos el Playboy, tenemos el Kiss, que son pinball del 79. Correcto. Pero no en un museo, digamos. Están ahí a disposición de los clientes y lo pueden jugar cuando ellos lo estimen conveniente. Oye, Ricardo, y en ese sentido, ¿qué se aprecia más, según tu perspectiva? ¿Que hay un gusto más por los videojuegos un poco más clásicos o por los videojuegos más modernos, estos que tienen pantallas un poco más grandes y tienen mucho más como detallitos para entusiasmar a la gente? Mira, una muestra clara de eso es que nuestros amigos de Rapchill, los americanos se metieron muy fuerte a fabricar máquinas muy como todo lo americano, digamos, Claro. son grandes. Muy pomposo. Exacto. Entonces, y que básicamente el Space Invader no le metieron mucha tecnología, sino que lo pusieron en una pantalla muy grande pero el juego en sí conserva su base y su matriz del juego esencial, que son los fantasmitas, digamos, y todo, Correcto. ¿cachai? Y le agregan un par de pistolas que son más como láser, más, y lo apoteósico de la pantalla gigante, pero en esencia el juego sigue siendo muy parecido al original. original. Entonces, ahí nos enfrentamos con esta que nos dice que no es lo clásico o lo mejor por sobre lo retro, sino Correcto. que esto se trata en que una mezcla entre ambos encuentras que es un producto final que el cliente lo agradece, porque nosotros en nuestro local tenemos lo último del mercado mundial versus los primeros, las joyas que tenemos, las piezas museo, como tú dices, las pinball, los Pac-Man, los Daytona, los Super Speed Race, pero los puedes jugar, ese es como Claro, la gracia. Yo creo no que esa es solamente la mirarlo, gracia. sino que también lo puedes jugar. Entonces, si bien es cierto, ese tipo de máquinas para nosotros no nos generan gran compensación económica, pero la gran compensación es que cuando el cliente viene y ve ese tipo de máquina y el disparo al pasado es inmediato. Correcto. Porque se acuerda que vino por primera vez con su abuelo, con su padre, y ahora básicamente es como generacional. Sí, claro. Se ha ido transmitiendo, digamos, y él a veces se ve por obligación que tiene que traer a su hijo. Porque eso también se ve mucho, ¿no? Exacto, porque esto es cultura gamer, sí, es eso en esencia y se tiene que decir con mucha tranquilidad y certeza porque así lo es. Nos diferenciamos mucho de otro tipo de entretenciones, digamos, pero esto es entretención familiar y de calidad. Claro. Son todos productos originales y traídos desde donde esté el mercado lo amerita, digamos, ya sea el asiático, el americano, el chino en su muy pocas ocasiones, pero a veces igual no ha tocado, pues no ha pasado que en algún pedido a lo mejor en vez de por siempre está la tentación de traer la última versión mundial que nos ofrece. Bueno, a veces los chinos nos han metido una que otra cuchufleta. Sí, no ha tocado. Ya, Esto es, me imagino. Pero Ricardo, finalmente, ¿cuáles son los juegos que más fichas dejan al final del día? yo diría que más fichas es más... se O transporta- pasás de tarjeta hoy en día. Claro, diría que son como, que es como, se dividen como semana, fin de semana. Fin de semana tenemos juegos, todo lo que es familiar, esto de que viene el papá con la familia y juega en todo, pero creo que hoy en día la atracción máxima que tenemos en el local y que no está en otros lados es el Mario Kart. Así, ¿ah? Mario Arcade, claro, el Arcade DX, Arcade. Somos O sea, para la gente que no lo conoce, es el juego clásico de Mario Kart que han jugado en consola, Claro, pero en su versión arcade que son original. donde varias personas simultáneamente pueden jugar. Exacto, nosotros lo tenemos en 4 cabinas, digamos, y que están linkeadas entre sí, es decir, tú puedes ir con 4 grupos de amigos y pueden competir, solo tienen que usar la misma pista, digamos, elegir la misma pista entre todos y pueden ahí seleccionar. Y lo simpático y atractivo de ese juego es que te hace que tú puedes ir con tu hijo y ahí
está todo permitido, digamos. Tú, Mm. ¿cachai? Que es muy lúdico, es muy, o sea, el Mario te tira las cáscaras de plátano. Y aparte que son personajes y un entorno que tanto el papá como el hijo pueden reconocer. Exacto, y ahí, como quien dice, en la pista de juego ya no existe papá-hijo, sino Claro. que muchas veces aquí el hijo es superado por el papá. Sin duda, ampliamente. me pasa en mi caso personal. de Sí, hecho. no quería decirlo tan derechamente, digamos, pero sí. Bueno, de tal palo, tal astilla. Oye, Ricardo, bueno, y en tu caso personal, digamos, ¿qué es lo que más te gusta jugar? ¿Juegas, por ejemplo, videojuegos fuera de los Diana? No. Es imposible, señor, porque en los Diana están los mejores juegos. Entonces, pero sí, por ejemplo, en mi caso particular me pasó que viajando al 95, 96, año 95, 96, yo estudiaba, digamos, iba como en, no sé, octavo, primero medio, Sí. me atrapó un juego y fue Double Dragon. Ah, el Double Dragon. por Double supuesto, Dragon. por De hecho, supuesto, lo por tuvimos hace un poco, estuvo en Diana, lo sacamos del baúl y lo pusimos en Double Dragon porque era una jugabilidad en ese entonces como muy, claro, muy parecido hoy en día, guardando las proporciones como en Street Fighter, un Mortal Kombat. Y yo te diría que no, hay una pequeña diferencia ahí porque tú mencionaste juegos que son de peleas one-on-one. Sí. En cambio, el Double Dragon cae en la categoría del beat 'em up o de combos y patadas, ¿no es Exacto. cierto? Donde tú tenías que enfrentarte a distintas hordas de distintos enemigos. Y ahí pasando etapas Correcto, y te correcto. le iban, claro, que era la combinación pata de- y combo. Correcto, ¿cachai? incluso codazo. Codazo, era el codazo era el más que hacía potente. más daño, Sí. digamos. Entonces, ahí, en esa época, digamos, me tocó ese juego y ese juego me Te golpeó. De hecho, bueno, no es que era súper Mateo, mucho menos, pero yo soy, como era, con promedio 6 y algo, digamos, y ahí fue 4.95. Ah, sí, ¿ah? No, fue... Es que era un tema. Era un La tema. baja rendimiento por Era un videojuegos en tema. los 80 era fuerte. Lo que pasa es que cuando te atrapaba, te atrapaba. Sí, Claro. lo importante de esto es que tener ahí es saber dosificar. Correcto. Entonces, en esencia, los juegos, los videojuegos, los transformamos en eso. En que hoy en día, por ejemplo, creo que nos mantenemos más vigentes que nunca, Mm. porque toda persona con un nivel de estrés que estamos viviendo ahora, con la inseguridad, con todo eso, necesita necesariamente su dosis de escapismo, ¿no? entretención, ojalá una vez a la semana, o los que tienen la suerte de pasar todos los días un ratito, ellos están en su felicidad, digamos. Yo creo, máxima. Ricardo, entendiendo un poco que de alguna manera, ¿no es cierto?, los videojuegos domésticos, léase PC o consolas o incluso dispositivos móviles, ¿no es cierto?, están acaparando, digamos, el consumo de videojuegos en términos globales. Y los arcades claramente ya no tienen, digamos, el impacto que tenían hasta antes del 2000. Entonces, en el fondo, ¿cómo lograr que las nuevas generaciones, más allá del tema nostálgico, permita que las nuevas generaciones se interesen en ir a probar presencialmente un videojuego con un gabinete, con, ¿no es cierto?, con colores, con luces, con distintas máquinas repartidas, más allá, ¿no es cierto?, de la comodidad de su living o su habitación? Oye, esa pregunta, que es como, de hecho, la hicimos muchas veces nosotros en el 98, porque venía el 2000, y se supone que el 2000 era como casi el final para estas salas de juego, Claro. porque finalmente todos los juegos que tenemos en la sala ahora básicamente los tienen todos en su casa en el computador. Pero al final entendimos que aún así, ellos teniendo todos los juegos en el computador de su casa, pero lo que no se pueden llevar para su casa, digamos, es lo que tú mencionabas antes. Es la mística, el lugar, La atmósfera. las luces, los juegos, esa adrenalina constante, sobre todo en el sector gamer, que de repente tenía el que, oye, yo le gano a todo mi grupo de amigos, pero de repente llegaba un amigo que nadie lo conocía, que era tranquilo, digamos, y te tocaba enfrentarlo y te sacaba y te dejaba en vergüenza, digamos, Claro. o sea, cero. Claro. Y esa adrenalina y esa siempre está ahí en los juegos. Porque O eso, la espera de que se ocupara un juego también. exacto, eso pasa solo en Diana, Sí. digamos. Entonces, yo de repente hago esta analogía con el fútbol. A ver. Porque finalmente, hoy en día tenemos acceso, digamos, a la última de tecnología en televisores curvos, ¿cierto? Que lo hacen ya casi como que está ahí en el estadio. Pero aún así, la gente sigue yendo al estadio. Lógico. Porque no es lo mismo. Obviamente. No es lo mismo estar ahí en el estadio con lo mismo, la atmósfera, el clima, el antes, el durante y el después,
a estar en la casa, digamos, en la comodidad, con el televisor. Son cosas distintas. Entonces yo creo que eso, acá nos pasa lo mismo. De hecho, muchas veces nos han dicho que somos como el Maracaná de los videojuegos. Y de verdad que a veces digo, no, es un poco mucho. Guardando, digamos, porque somos bien como más low perfil que a salir y como, oye, aquí te las traigo, Peter, digamos, y somos el mejor centro de videojuegos que hay hoy día en Santiago. Pero básicamente lo distinto es que nuestro portafolio, la cantidad de diversión que tenemos dentro de un mismo lugar, es distinto. No hay otro con esa cantidad de contenido. O sea, pinball, máquinas de baile. Claro, los Dance Dance Revolution. Claro, tenemos ahora un sector de DJ, tipo, no sé, por donde tenés el Vanilla, tienes el Guitar Hero, que es guitarra, mesas de aire, ya tenemos 2 o 3. El sector Fighting. Tenemos los de conducción, los de carrera. Los de carreras, que son Saga, la Rápido Furioso, que está ahí el mismo Mario Kart. Claro. De hecho, ahora nosotros pensamos celebrar los 90 años ahora en septiembre. Te iba a preguntar a continuación, ¿cuál va a ser los planes que hay para celebrar los 90 años de los entretenimientos Diana? De hecho, estamos un poco en eso, pero a nosotros siempre nos ha gustado celebrar como con nuestros clientes, porque sentimos que es como claramente son el activo principal de nuestra empresa es el cliente. Y así lo tratamos en realidad. Y creo que por eso también ellos nos prefieren y nos premian con su presencia, porque nos hemos dado cuenta, no es solo tener las mejores máquinas, porque nos dimos cuenta que teníamos muy buenas máquinas, pero a veces, oye, la persona que te atendía no te atendía de muy buena forma. Sí, entonces, suceder. No, son detalles. Claro. Tú tienes que estar realmente tienes que fijarte en todo ese tipo de detalles. O de repente, no sé, porque no te gustó cómo el técnico te dejó la máquina, etcétera. Todos esos detalles, todos esos checklists tienen que estar en verde. Lógico. Y al final se transforma en eso, no solo en que queremos que tú cargues la tarjeta, sino que esto es una real experiencia, que tú vayas y lo único que salgas de ese lugar y la misión siguiente es hacerte el tiempo suficiente para volver lo más pronto posible. Ojalá con más amigos. Exacto. Ricardo, finalmente, invitemos a todos nuestros auditores, ¿no es cierto? Y a la gente que nos está viendo también, a que vayan, por último, a conocer los entretenimientos Diana, porque efectivamente es una experiencia que vale la pena. Por supuesto, amigo. Mira, aquí te traigo unas tarjetitas para que tú las Buenísimo. repartas ahí como ustedes quieran. Con crédito para que la gente pueda ir a jugar, ¿no es Claro, cierto? Porque en vez de echar ficha, ahora se pasa una tarjeta, ¿no? Ahora, claro, aquí está la famosa ficha, Buena. mira, que ahora es tarjeta. Los invitamos a todos nuestros clientes a visitarnos en nuestro local de Merced 839, subterráneo. Estamos a media cuadra de la Plaza de Armas, Metro Plaza de Armas. Funcionamos de lunes a sábado, de 11:30 a 19:30. Tenemos máquina, no tenemos restricción de edad porque en realidad ahora es súper complicado colocarle a una máquina, ¿no? A usted solo puede usar los niños menores de 5 años. Y los niños ahora de 5 años juegan en Mario Kart y te ganan, así que no... No, se suben y juegan Call of Duty o Halo. Hay un juego Halo muy bueno que... Oye, trajimos el Halo, está el Fireteam... Mira, de vuelta a pandemia, nosotros dijimos que habían 2 formas de decirle al público estamos de vuelta. Y creo que la forma que hemos tenido de hablar siempre es con hechos concretos. Y es que no nos enfocamos solamente en decir estamos de vuelta, nos paramos de la pandemia y todo como cualquier chileno, y fue con pedidos de máquina. Y por primera vez este año hemos tenido llegó un pedido de máquina ahora a comienzo de año, en enero pasado, y ahora en septiembre llega unos segundos. Entonces creo que esa es la mejor forma de un local como el nuestro, decirle a los clientes, hoy estamos de vuelta y te tenemos acá estos atractivos que espero, de verdad, porque se hacen en momentos complicados, y les gusten. Absolutamente, son experiencias que definitivamente vale la pena probar porque de ninguna otra manera, ya sea en consola o en PC, se va a poder replicar la experiencia de ir a un verdadero arcade como los entretenimientos Diana. Ricardo Martínez, administrador justamente de los entretenimientos Diana, nuestro primer invitado aquí en Gamer a los 40 de la Metro. 1.000.000 de gracias por haber venido, mucho éxito en lo que se venga y por supuesto, y muchas felicidades por esos 90 años de entretención para todos los chilenos. Oye, muchas gracias por invitarlo, de verdad, un honor, maestro. Ahí cuente con lo que podamos, ahí estamos. Si necesita algo, ahí está el local, máquinas.
Ahí hay Muchas historia gracias. y Y lo cultura mismo nosotros para también acá. repartir a quien quiera recibir, digamos. Buenísimo. Mucho éxito y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti. Bueno, y nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a la efeméride del día de hoy, porque la rivalidad entre las bandas más emblemáticas del Britpop británico, Oasis y Blur, fue tan significativa que cuando salieron las canciones Roll With It y Country House respectivamente, por un lado Oasis y por otro lado Blur, un 14 de agosto de 1995, y que fue de alguna u otra manera el pináculo de la batalla del Britpop entre los medios de comunicación, las radios y por supuesto también del público que se involucraron totalmente para ver quién era finalmente el verdadero rey del pop británico. Vamos a escuchar justamente a uno de ellos, a la banda británica Blur, liderada por Damon Albarn, con uno de sus hits más queridos de los años 90. Esto es Country House, aquí en Gamer a los 40, en la Metro. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad. It's a helping hand that makes you feel relative life. Oh, it's a century's remedy for the things at home. Start, try simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. In the country. Oh, he lives in a house, a very big house in the country. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes all manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. Oh, he lives in a house, very big house in the country. He's got a bug in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says you come to no harm on the animal farm in the country. La, la, la. I wanna Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Retro Review.
el decano desmenuza todo lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo de aquel juego que tienes guardado en algún archivo secreto de tu memoria. Ya estamos de vuelta en Gamer a los 40 aquí en la Metro. Estamos listos para comentar el videojuego retro para esta semana. Pero antes de eso estaba viendo detalles respecto a los entretenimientos Diana y leía que la fundación de los Diana fue efectivamente el año 1934. De la mano de don Roberto Zúñiga Peña y Lillo. ¿Y cuál fue el primer juego de los entretenimientos Diana? Un tiro al blanco. Nada más y nada menos. Ahora vamos a hacer un poco de fast forward porque ahora sí vamos a entrar de lleno a comentar un videojuego que este mes cumple 20 años. Y un videojuego que a mí personalmente me gustó mucho, si bien en su momento cuando salió me cambió un poco las reglas del juego. Y me refiero al Doom 3. ¿Por qué cambió las reglas del juego? Ustedes probablemente recordarán, o quienes tenemos un poquito más de experiencia ya en estas líneas, ¿no es cierto? Que cuando salió originalmente el primer Doom durante los 90 y después el Doom 2, fueron juegos que cambiaron un poco efectivamente la forma de jugar videojuegos. Estamos hablando de un juego en primera persona, de terror, de ciencia ficción, ¿no es cierto? Ambientado en Marte, donde tenías un protagonista súper poderoso que se enfrentaba a distintos ciberdemonios, un juego que tenía una banda sonora sumamente estresante, en fin. Todos y cada uno de quienes están escuchando esto y que jugaron en algún minuto al Doom saben a lo que me refiero. Pero sucedió que el año 2004, cuando ya el Doom estaba en la cima de su popularidad, salió esta tercera parte que, como les decía, cambió las reglas del juego. ¿Por qué? Porque todo ese ritmo frenético y de acción que tenían los dos primeros juegos originales, el 2004, cuando salió el Doom 3, todo eso se cambió por lo que estaba justamente de moda en aquel entonces, que eran los juegos de supervivencia y de horror. Entonces, en vez de tener un juego con múltiples armas, con mucho armamento y muchas balas, ¿no es cierto? Y andar corriendo y esconderse y encontrar lugares secretos y cosas por el estilo, todo eso cambió por un juego que era mucho más terrorífico, mucho más estresante, mucho más parecido finalmente a un Resident Evil que a un Doom original como lo conocemos hoy en día. Ahora, si bien el juego logró vender 3,5 millones de copias, lo cual es un éxito para cualquier desarrollador. Y en términos de crítica, el juego fue muy bien aceptado. Es un juego que hasta el día de hoy, si es que no lo han jugado, vale mucho la pena revisar. Fue un juego que de alguna manera, ¿no es cierto?, le cambió las reglas a los fanáticos. Entonces, a mí me costó asimilar el juego. De hecho, me pasaron varios años hasta que lo acepté como un buen juego dentro de lo que es el canon de Doom. Porque yo estaba esperando, obviamente, un poco más de frenetismo y acá me encontré con un juego que básicamente te decía, guarda tus municiones y ten cuidado con lo que puede ver a la vuelta de la esquina porque todo eso te puede asustar más de la cuenta. Cosa que se ha replicado hoy en día con juegos como, por ejemplo, Dead Space y sus secuelas, o más, ahora último, de Callisto Protocol. Y todo esto nos lleva, por supuesto, a mencionar que el Doom y su renacimiento hace algunos años ha traído dos títulos que son realmente muy buenos, entendiendo justamente la esencia original que tenían los juegos de Doom. Eso de matar a distintos demonios ciberespaciales, ¿no es cierto?, ocupando armas de distinto calibre, con harta violencia caricaturesca, ¿no es cierto?, y todo eso. El primer Doom, o el remake del Doom, y posteriormente el Doom Eternal, para mí son dos juegos que vale mucho la pena jugar y que esto obviamente nos da pie para estar muy ansiosos esperando el 2025, el nuevo capítulo de la entrega de esta saga creada por id Software en los 90. Doom The Dark Ages. Básicamente una fantasía medieval, pero ambientada en un mundo de ciencia ficción. Vamos a estar muy ansiosos esperando eso. Por lo pronto, muy feliz cumpleaños Doom 3 en sus 20 años de existencia. Siguiendo con las noticias retro, esta sí que es una que me gusta a mí. Porque fue el año 1978, en un momento, en una época como esta, donde debutó en Japón el que fue personalmente mi primer videojuego, el primer título al cual me expuse por obra y gracia de mi padre, que un día que yo andaba medio mañoso me llevó a conocer lo que eran estos flippers. Me refiero, por supuesto, al matamarcianos más popular de todos los tiempos, el Space Invaders. El Space Invaders, que es un juego, por supuesto, que fue creado en Japón por el ingeniero japonés y diseñador de videojuegos Nishikado Tomohiro en 1978 para la compañía nipona Taito Corporation. La gracia de este juego, que fue de alguna manera
una revolución en lo que se conocía hasta ese entonces en videojuegos, proponía, ¿no es cierto?, una especie de invasión alienígena a partir de una corrida de distintos extraterrestres, ¿no es cierto?, que iban descendiendo rítmicamente a medida que el jugador, que controlaba, ¿no es cierto?, una especie de tanquecito y que tenía una especie de casitas para poder protegerse, tenía que aniquilar y eliminar a todas las corridas de extraterrestres que a medida que iban desapareciendo, iban descendiendo de manera cada vez más veloz. Una premisa sumamente sencilla, pero sumamente atractiva, ¿no es cierto?, e incluso adictiva. El mismo Tomohiro dijo en su minuto, él de hecho estuvo en Chile hace algunos años, vino a un congreso futuro hace algunos años atrás, y ahí estuvo contando un poco cómo fue la experiencia de hacer el Space Invaders. Y en ese sentido, estamos hablando de que Nishikado Tomohiro decidió establecer que los villanos, en vez de ser soldados o personas, ¿no es cierto?, fuesen mejor extraterrestres para que la violencia un poco en ese sentido fuese un poquito más moderada. Después de eso, el juego estalló en popularidad, ¿no es cierto? Vino ese típico mito de que las monedas en Japón desaparecieron, ¿no es cierto?, porque eran tan usadas en las máquinas arcade que eso provocó una escasez de monedas en Japón. Es un mito que digamos, ha atravesado, ¿no es cierto?, los años respecto a la popularidad del Space Invaders, que posteriormente dio pie, ¿no es cierto?, a básicamente todos los juegos de disparos que hoy conocemos. Este fue el primer shoot 'em up, el primer juego de disparos como tal que conocimos. De ahí, ¿no es cierto?, Space Invaders ha tenido montones de secuelas, montones de variaciones, han habido actualizaciones de la fórmula para distintas consolas de videojuegos, pero el juego siempre lo van a poder pillar ahí, siempre está disponible y siempre vale la pena para rememorar un poco lo que fueron los inicios de los videojuegos, el boom de los arcades a fines de los años 70. Vamos a continuar aquí en la Metro, en Gamer con los 40, con más nostalgia. Porque pucha que tenemos efemérides el día de hoy. Este año 2024, sin ir más lejos, se celebran 35 años del debut del Game Boy, el Game Boy de Nintendo. Un poco de contexto. 1989, estamos hablando cuando recién el primer NES y el Super Nintendo comenzaban a entrar a las casas. Sega comenzaba a posicionarse como un verdadero competidor. Y cuando ya la generación de los 16 bits, durante los años 90, estábamos pasando la transición de los 8 a los 16 bits, empezaba a suceder, de repente Nintendo pega un batatazo a la cátedra y presenta una consola que buscaba sacar, digamos, del enchufe, ¿no es cierto?, el cordón de conexión, ¿no es cierto?, y transformar el jugar videojuegos en algo portátil. Y aparece esta consola que la verdad a uno la ve hoy en día y la ve bastante prehistórica, ¿no? Estamos hablando de una consola que era bastante voluminosa, era bastante gruesa, tenía una pantalla monocromática que tenía muy mala contraste frente al sol. Si uno la sacaba fuera de la casa y jugaba, digamos, a la luz del día, digamos, difícilmente uno podía ver lo que pasaba en la pantalla. Pero principalmente lo que yo más recuerdo que era más engorroso era la tremenda cantidad de pilas que ocupaba la máquina para poder hacerla correr por, ¿cuánto? Un par de horas, si no era mucho más lo que daban las pilas en aquel entonces. No me acuerdo si eran 6 u 8 pilas que uno tenía que ponerle AA para que la máquina pudiese correr un par de horas. Yo me acuerdo que con suerte uno le ponía pilas nuevas y en un viaje de Santiago a Viña, tú llegabas a la playa y la consola ya con suerte te dejaba jugar un Tetris. Con suerte, así con los colores, perdón, con la imagen difuminándose. Pero como sea, en 1989 debutó el Game Boy y con esto debutó la nueva generación de consolas portátiles y de videojuegos móviles, mucho antes, por supuesto, de la aparición de los smartphones, en un intento que, por supuesto, dio pie para que todo el resto de la industria en aquel entonces también sacara sus propias versiones de videojuegos portátiles. Me acuerdo particularmente, por ejemplo, del Linux, el Atari Linux de Atari, que era colores, por ejemplo. Sega también tenía su propia consola portátil. Había montones, la verdad. Ahora, esta no era la primera consola portátil de Nintendo. Antes del Game Boy, probablemente quienes sean más veteranos, quienes sean verdaderamente gamers a los 40, recordarán los famosos Game & Watch, que eran esas micro consolas portátiles que tenía Nintendo a principios de los 80 y que tenía esas típicas figuritas como de sombra, en blanco y negro, ¿no es cierto?, que eran imágenes fijas con un par de controles, ¿no es cierto?, muy sencillos, y que además el jueguito tenía hora y alarma.
eran muy lindos, eran muy bonitos, muy sencillos. Por ahí uno los puede encontrar de repente en ferias populares. Pero claro, fue el Game Boy el que finalmente logró abrirle las puertas por ahí a fines de los años 80, comienzos de los 90, a toda una nueva generación de usuarios que descubrieron por primera vez las bondades de llevar un videojuego móvil en el bolsillo. La tiendita de Alaluf. No venimos a vender, tampoco a regalar, sino a contarte acerca de los productos más destacados del último tiempo. En Gamer a los 40, aquí en la Metro. La ironía, por supuesto, con todo esto, es que después de tener una oleada en los 90 y en los 2000 de distintas plataformas portátiles, incluyendo, por ejemplo, la de Sony también, como la PSP o la Vita, hoy las principales plataformas de videojuegos móviles se encuentran justamente aquí, en nuestros teléfonos celulares. De hecho, más del 40% de los retornos de la industria de los videojuegos provienen justamente de dispositivos móviles como smartphones. Y en ese sentido, hoy les quiero presentar, dentro de las distintas gamas de distintos teléfonos celulares que debutan y son lanzados durante este año, el que para mi gusto, en este 2024 se está llevando la corona como el mejor smartphone para jugar videojuegos, particularmente para jugar videojuegos. Vamos a seguir acá porque acá les quiero mostrar, déjenme acomodarlo, una marca que quizás no es tan conocida, pero que ya está disponible en nuestro país. Y me refiero a esta, a Red Magic. Red Magic, y acá tenemos el teléfono para que lo vean por lo pronto, con su maravillosa pantalla 6,8 pulgadas. Estamos hablando de un dispositivo que proviene de China. Es un teléfono chino y que está construido en el alero de la compañía ZTE. ZTE es una compañía china que es tan grande como Huawei, por ejemplo, y que si bien no tiene la atracción de esa compañía, también es una compañía china que tiene distintos portafolios y marcas de teléfonos celulares, entre ellos Red Magic. Red Magic es una marca que se enfoca estrictamente en teléfonos gamer y tienen las mejores prestaciones que uno podría pedirle a un teléfono, pero principalmente hay un detalle que ya les voy a mostrar a continuación que tiene que ver con esto. Más allá de su linda pantalla, ¿no es cierto?, y una estructura muy tradicional de teléfono Android, tiene este detalle. Uno le mueve un switch acá arriba y miren, el teléfono pasa a transformarse en una verdadera consola de videojuegos. Ustedes le pueden atachar vía Bluetooth un control tanto de PlayStation o de Xbox, o le pueden poner esos típicos controles que enganchan el teléfono como una pantalla. Y de ahí usted puede jugar vía streaming, vía Steam, vía Xbox, vía PlayStation, puede cargar cualquier juego de celular y pueden jugarlo como si fuese una consola portátil. La verdad es que este teléfono, además de su dedicación al tema de videojuegos, ¿no es cierto?, trae un procesador Snapdragon 8 Gen 3, trae una batería de 6.000 mAh, trae gatillos que uno puede ocupar, ¿no es cierto?, para ocupar más botones a la hora de jugar, entre otras características. Incluso también tiene un ventilador con colores RGB que proveen un enfriamiento ante altas demandas de juego, ¿no es cierto?, que ningún otro teléfono en la industria que yo conozca puede presentar. El Red Magic, en su generación 9, acaba de ser lanzado en Chile. No les voy a contar el precio porque obviamente eso va a depender un poco de dónde lo vayan a ver, pero se van a sorprender porque entendiendo las características que tiene este teléfono, uno podría pensar que el Red Magic 9 podría costar sobre el $1.000.000. Pues bien, no pueden estar más equivocados porque esto está muy por debajo del $1.000.000 a un precio que es realmente muy conveniente para todas las prestaciones que trae este fenomenal teléfono que personalmente, Alejandro Alaluf, aquí en Gamer a los 40, les digo, este va a ser probablemente el teléfono gamer o para jugar y correr videojuegos más destacado de este 2024 y que ya está disponible en nuestro país. Googleenlo, busquen la página web, lo pueden comprar virtualmente también o en sus tiendas favoritas, pero ya está disponible y de verdad se van a sorprender de muy buena gana. Bien, y con esto ya comenzamos a despedir esta primera emisión de Gamer a los 40 aquí en la Metro. Y vamos a cerrar nuestro programa con una nueva efeméride porque, ustedes saben muchachos, a mí la música me encanta, me gusta el pop, me gusta el rock. Y un día 14 de agosto, un día como hoy, pero de 1971, sale a la venta el Who's Next. Probablemente uno de los discos más emblemáticos y más gustosos, ¿no es cierto?, de la banda británica The Who.
El Who's Next tiene montones de canciones muy muy buenas, muy icónicas, pero nos vamos a quedar quizás con la más representativa de todas, con Baba O'Reilly, aquí en Gamer a los 40, en la Metro. Muchas gracias por haber estado ahí y nosotros nos encontramos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao.
Game over. Ventiladores exhaustos, dedos acalambrados y ardor en los ojos. El decano, Alejandro Laluf, te invita a descansar por hoy. Pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana con todo eso que nos mantiene unidos en torno a esta pasión, a veces incomprendida. Porque fuimos, somos y seremos gamers. Gamer a los 40, la red social de la Metro donde hacemos match los que no tenemos miedo a decir soy gamer. Acá, en la Metro, la más revolucionaria consola del mercado.